Audiolibro anexo a un curso de milagros. El canto de la oración, el perdón y la curación. 1. La oración. Introducción. La oración es el mayor regalo con el que Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó. Ya era entonces aquello que habría de llegar a ser la única voz que el Creador y la creación comparten, el canto que el Hijo le entona al Padre, quien le devuelve las gracias que el canto le brinda. La armonía es perpetua y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente se profesan el uno al otro. Y de este modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extensión en su Hijo. El Hijo da gracias por su creación en el canto que entona, mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad, cuando al tiempo le llegue su fin. Porque así era antes de que el tiempo pareciera existir. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es por siempre uno en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. Abandona tus sueños, santo Hijo de Dios, y elevándote tal como Dios te creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sostendrá ahora y te bendecirá según alzas tu corazón a Él en un canto ascendente que se eleva muy alto y luego más alto aún, hasta que tanto lo alto como lo bajo desaparecen. La fe en tu objetivo crecerá y te apoyará según asciendas por la luminosa escalera que te lleva a las praderas celestiales y al umbral de la paz, pues esto es la oración y ahí se encuentra la salvación. Este es el camino, este es el regalo que Dios te hace. 1. La verdadera oración. La oración es una manera de llegar a Dios que el Espíritu Santo te ofrece. No es simplemente una petición o una súplica. No tendrá éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra manera si no podría cumplir su propósito? Es imposible orar por ídolos y esperar llegar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Pide más bien recibir lo que ya ha sido dado, aceptar lo que ya está ahí. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución. En lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. En este mundo hay que tomar decisiones y hay que tomarlas tanto si son ilusorias como si no. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la petición lo que importa ni tampoco cómo se hace. La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como la percibas,
mas ello es simplemente un eco de las respuestas de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción, de gracias y de amor. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. El canto es lo que constituye el regalo. Con él vienen las resonancias, las armonías, los ecos, mas todo esto es secundario. En la verdadera oración solo escuchas el canto. El resto simplemente se agrega. Has buscado primero el reino de los cielos y todo lo demás ciertamente se te ha dado por añadidura. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees que necesitas. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a él y que no quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál podría ser su respuesta sino tu recuerdo de él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ellas. Orar es hacerse a un lado, es abandonarse, un tiempo de sosegada escucha y de amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. Porque habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece, y es al amor a donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Esto no es un nivel de oración que todo el mundo puede alcanzar por ahora. Aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones porque su pedir no se basa todavía en aceptación. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro está a tu lado y que te ayuda a elevarte hasta Él. Él se ha dado cuenta de la bondad de Dios. Ora sin temor. Y el que ora sin temor no puede sino llegar a Él, por lo tanto Él también puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre, cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. Orar al Cristo en cualquiera es una verdadera oración porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre. Pedir que Cristo no sea sino el mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. En esto radica el poder de la oración. No pide nada y lo recibe todo. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar con alguien que sabe que esto es verdad es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la oración a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros, no importa quién de los dos sea. Tal vez os llegue a ambos si estáis en una genuina armonía el uno con el otro, mas vendrá porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos. Esa es su única verdad. 2. La escalera de la oración. La oración no tiene principio ni fin, es parte de la vida, pero cambia de forma y crece a medida que uno va aprendiendo, hasta que alcanza su estado amorfo y se funde en una comunicación total con Dios.
en su aspecto peticionario no necesita apelar a Dios, que de hecho rara vez lo hace y ni siquiera entraña creencia alguna en él. En estos niveles, la oración es un simple desear que surge de un sentido de carencia y escasez. Estas formas de oración o de pedir desde la necesidad siempre entrañan un sentimiento de debilidad e insuficiencia, y un hijo de Dios que sepa quién es jamás haría uso de ellas. Así pues, nadie que esté seguro de su identidad podría orar de esa manera, pero no es menos cierto que nadie que no tenga certeza sobre su identidad puede evitar hacerlo. La oración es tan continua como la vida. Todo el mundo ora sin cesar, pide y ya has recibido, pues has decidido qué es lo que quieres. Es posible asimismo alcanzar una forma más elevada de pedir desde la necesidad, puesto que en este mundo la oración es reparadora y por lo tanto entraña niveles de aprendizaje. En ese caso la petición puede estar dirigida a Dios con verdadera fe, pero aún sin comprensión. Por lo general se ha alcanzado un vago y con frecuencia inestable sentido de identificación con él, pero tiende a estar nublado por un sentido de pecado profundamente arraigado. En este nivel es posible que se sigan pidiendo cosas de este mundo en variedad de formas, como también es posible pedir dones tales como la bondad o la honestidad, y en particular perdón para las muchas fuentes de culpa que inevitablemente yacen bajo cualquier oración procedente de la necesidad. Sin culpa no hay escasez. Quien está libre de pecado no tiene necesidades. En este nivel surge también esta curiosa contradicción de términos conocida como orar por nuestros enemigos. La contradicción no se encuentra en las palabras mismas, sino más bien en la manera en que usualmente se interpretan. Mientras creas tener enemigos, habrás limitado tu oración a las leyes de este mundo y habrás limitado también la capacidad de recibir y de aceptar a esos mismos estrechos márgenes. Sin embargo, si tienes enemigos, tienes necesidad de oración y una gran necesidad, por cierto. Entonces, ¿qué significa realmente la frase orar por nuestros enemigos? Significa que debes orar por ti, para que no busques aprisionar a Cristo y así perder el reconocimiento de tu propia identidad. No traiciones a nadie o te traicionarás a ti mismo. Un enemigo es el símbolo de un Cristo prisionero. ¿Y quién podría ser él sino tú mismo? Orar por los enemigos se convierte de este modo en una manera de orar por tu propia libertad. Ahora la oración ha dejado de ser una contradicción, se ha convertido en una declaración de la unidad de Cristo y en el reconocimiento de su impecabilidad. Ahora se ha vuelto santa, pues reconoce al Hijo de Dios tal como fue creado. Nunca olvides por la oración. En cualquiera de sus niveles es siempre para uno mismo. Si te unes a alguien en oración, lo haces para ti. El enemigo eres tú, al igual que eres el Cristo. Por ello, antes de hacerse santa, la oración es una elección. Tú no eliges por otro. Solo puedes elegir por ti mismo. Ora verdaderamente por tus enemigos, pues en esto radica tu propia salvación. Perdónalos por tus pecados y ciertamente serás perdonado. La oración es una escalera que llega hasta el cielo. En lo alto se produce una transformación muy similar a la tuya, pues la oración es parte de ti. Las cosas de la tierra se dejan atrás y ya no se recuerdan más.
no se hacen peticiones, puesto que nada falta. Se reconoce plenamente que la identidad en Cristo es algo eterno, incorruptible y más allá de todo cambio. La luz ha dejado de titilar y nunca se apagará, ahora sin necesidades de ninguna clase y revestida para siempre con la pura impecabilidad que es el regalo de Dios para ti. Su Hijo. La oración puede convertirse otra vez en aquello para lo que se concibió, pues ahora se eleva cual canto de gratitud a tu Creador sin palabras, pensamientos o vanos deseos y sin necesidad de nada en absoluto. De este modo se extiende como estaba destinada a hacerlo. Y por esta ofrenda Dios mismo da las gracias. Dios es la meta de toda oración, lo cual la hace eterna en vez de temporal. No tiene comienzo, pues la meta nunca ha cambiado en las formas que adopta inicialmente. La oración es una ilusión, ya que no necesita escalera alguna para llegar hasta aquello de lo que uno nunca se alejó. No obstante, la oración forma parte del perdón, mientras esté, que de por sí es una ilusión, continúe sin lograrse. La oración estará ligada al aprendizaje hasta que el objetivo del aprendizaje se haya alcanzado, y entonces todas las cosas se transformarán al unísono y retornarán libres de toda mancha. La mente de Dios. Este estado es indescriptible al encontrarse más allá del aprendizaje. No obstante, es necesario entender las etapas por las que hay que pasar para su obtención, si la paz ha de ser restaurada en el Hijo de Dios, quien vive ahora en la ilusión de la muerte y en el temor a Dios. 3. Orar por otros. Dijimos que siempre oras por ti mismo y así es. ¿Por qué entonces debes orar por otros? Y si debes hacerlo, ¿cómo lo debes hacer? Si se ha entendido correctamente, orar por otros se convierte en el medio para eliminar la culpa que has proyectado sobre tu hermano y poder reconocer que no es él quien te está haciendo daño. Antes de que se te pueda salvar de la culpa, debes renunciar al pensamiento venenoso de que él es tu enemigo, tu malvada contraparte, tu némesis. El medio para alcanzar esto es la oración de un poder creciente y metas ascendentes hasta que finalmente llega a Dios. Las formas iniciales de la oración en los primeros peldaños de la escalera no están libres de envidia y malicia. Claman venganza, no amor, tampoco proceden de alguien que entienda que son peticiones de muerte hechas con miedo por quienes atesoran la culpa. Invocan a un Dios vengativo y es Él quien parece contestarles. Nadie puede pedir el infierno para otro y él mismo librarse de él. Solo aquellos que están en el infierno pueden pedir el infierno, pero aquellos que han sido perdonados y han aceptado el perdón jamás podrían orar de esa manera. Así pues, en estos niveles la meta del aprendizaje no es otra que reconocer que la respuesta a cualquier oración será idéntica a la forma en que la oración se hizo. Eso es suficiente. A partir de ahí el paso a los siguientes niveles será fácil. El próximo ascenso comienza con esto. Lo que he pedido para mi hermano, no lo querría para mí. Por lo tanto, lo he convertido en mi enemigo. Es evidente que este paso
no lo puede dar quien no ve la liberación de otros como algo ventajoso y de valor para sí mismo. Puede aplazarse por largo tiempo porque puede parecer peligroso en lugar de compasivo. Para los culpables ciertamente parece una ventaja tener enemigos y este imaginado beneficio debe desaparecer si es que se ha de liberar a los enemigos. La culpa se debe abandonar, no ocultar. Esto no se puede hacer sin cierto dolor y tener un atisbo de la naturaleza misericordiosa de este paso puede llevar por algún tiempo a un profundo retraimiento en el miedo, pues las defensas del temor son temibles en sí mismas y cuando se reconocen traen el miedo con ellas. No obstante, ¿qué ventaja le ha reportado jamás a un prisionero la ilusión de escape? Su verdadero escape de la culpa radica únicamente en el reconocimiento de que la culpa ha desaparecido. Mas ¿cómo puede reconocerse esto mientras la oculte en otro y no vea que es la suya propia? El miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad y convertir a un enemigo en carcelero parece ofrecer seguridad. ¿Cómo entonces se le puede liberar sin que se apodere de ti un profundo miedo? Has hecho de él tu salvación y tu escape de la culpa. Tu inversión en esta forma de escape es enorme y el miedo a renunciar a ella es grande, en verdad. Aquíétate por un instante ahora mismo y piensa en lo que has hecho. No olvides que fuiste tú quien lo hizo y quien puede, por lo tanto, dejarlo ir. Extiende la mano. Este enemigo ha venido a bendecirte. Acepta su bendición y siente tu corazón elevarse y tu miedo desaparecer. No te aferres al miedo ni a él. Él es un hijo de Dios al igual que tú. No es un carcelero, sino un mensajero de Cristo. Sé esto para él, para que él lo sea para ti. No es fácil darse cuenta de que orar para pedir cosas, posición social, amor humano, regalos externos de la clase que sean, siempre se hace para establecer carceleros y ocultarse de la culpa. Estas cosas se emplean como metas que sustituyen a Dios y por lo tanto distorsionan el propósito de la oración. Desearlas es orar por ellas. Uno no necesita pedir explícitamente. La meta de alcanzar a Dios se pierde de vista cuando se va en pos de dos metas menores, de la clase que sean, y la oración se convierte en una petición de enemigos. Incluso en esto se puede ver claramente el poder de la oración. Mas con igual seguridad perderá de vista la única meta real que se le ofrece. Piensa en el costo que ello supone y compréndelo bien. Todas las demás metas son a costa de Dios.